Miranda, de que hoy será un día de actividad plena en la legislatura provincial en virtud de su convocatoria para que en sesión extraordinaria analice el proyecto de ley del Poder Ejecutivo de gabinete, de la ley de gabinete, ¿no? De ministerios. No se conoce el texto. Recién nos decía Juan P. Funes que él tampoco lo conoce, en lo cual nos ratifica lo que nos estaba diciendo hace rato Verónica, ¿no? Tengo comunicación con el copresidente del bloque San Luis Unido, Luis Lucero Guillet, diputado del departamento Pedernera, flamante diputado. Luis Lucero Guillet, mucho gusto, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Mario. Un gusto. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, le toca debutar con una sesión extraordinaria. Sí, sí. En realidad, esta sesión extraordinaria está reservada para quienes han formado parte de la Cámara Vieja, por Claro, llamarlo de está bien, alguna está bien, manera. está bien. Los que hemos asumido el día 2 no Van a participamos partir de del esta día. sesión y Ujú. lo hacemos a partir del día 10 Sí, de sí, sí. diciembre. Disculpe Pero, mi error. Sí. no, no, está bien, pero de todas maneras es cierto lo que usted dice. Yo ya estoy viajando a San Luis porque tenemos una reunión en el interbloque para poder analizar, previo a la sesión, el texto de la ley que ha enviado el Ejecutivo Provincial, cuyo texto aún no se conoce, ¿no? La verdad que esto eh, es muy raro, ¿no? Que pretendan que se sancione una ley, o al menos se discuta una ley en una extraordinaria, y a horas del inicio de la sesión ni siquiera se conoce el texto. Pero bueno, parece que así son las reglas del juego y a esto nos vamos a tener que someter. Así que bueno, vamos a analizar lo que ha enviado el Ejecutivo, inmediatamente tengamos acceso y tomemos conocimiento del texto y actuaremos en consecuencia. Pero la verdad, sobre el tema es muy difícil adelantar algo. Ujú. Pero ustedes eventualmente se opondrían o apoyarían el contenido de la disposición. Mire, lo que pasa es que hay que ver el contenido. Nosotros no estamos en una posición de oponernos a todo lo que el gobierno proponga. En la medida en que sea razonable, se ajuste a derecho y contemple las necesidades del Estado y de los vecinos. No Ujú. tenemos por qué oponernos si esa ley contempla todos estos aspectos y es favorable, digamos, para el movimiento y para el desarrollo de la actividad del Estado. Pero tampoco vamos a levantar la mano en cualquier propuesta que sea contrario a estos principios. Ujú. Sí va a tener que estar usted al momento de la consideración de la ley impositiva anual, por ejemplo, que es una de Sí, las cuestiones que deberá considerarse. sí. ¿Tiene ya alguna opinión sobre el contenido de esta disposición de incremento de los impuestos en el ámbito de la provincia para el año próximo? Sí, lo estamos analizando muy en detalle porque realmente es una ley muy importante, y en esto creo que no admite errores en el estudio y en la consideración. Claramente, para solicitar un aumento de más del 60% en los impuestos provinciales, tiene que haber una justificación muy clara de la necesidad que existe para ello, porque tenemos que pensar que con una inflación muy alta proyectada para este año, que supera el 50%, esta proyección de aumento de impuestos supera ampliamente también lo que sería la inflación mayor proyectada, con lo cual hace pensar que la provincia tendría algún serio problema económico que justifique semejante incremento, que por otro lado no coincide con los gastos superfluos que lleva adelante el gobierno provincial. Creo que aquí hay una gran contradicción y que deberá ser justificada la necesidad del aumento, de semejante aumento de impuestos, ¿no? Nosotros vemos que el incremento que ha habido en el programa de medios que maneja Alberto Rodríguez Hijo, cuando tenía un presupuesto de 190 millones de pesos para todo el año, y en agosto pidió una ampliación de esa partida agregándole casi 350 millones de pesos más, lo que implica, si lo sumamos, 540 millones de pesos al año, un gasto de 1,5 millones de pesos diarios,
para ser puesto en los medios que son consecuentes u obsecuentes del gobierno provincial, y dejando de lado a muchos otros que simplemente informan y tienen una apertura hacia todos los sectores políticos, incluso aquellos que no opinan en el mismo sentido que el gobierno provincial. Entonces habría una contradicción muy grande en esto, ¿no? Gastos superfluos por un lado y un ajuste, un aumento monstruoso por el otro. ¿Y a qué atribuyen ustedes que la provincia haya dispuesto de 1,5 millones de pesos diarios en materia de difusión o de propaganda en realidad? Bueno, justamente un año ¿Electoral? electoral muy intenso, 3, 4 elecciones en el año, si vemos la elección provincial, la PASO, la elección nacional y luego la de la ciudad de San Luis, la Intendencia de San Luis, donde el gobierno provincial tenía un interés especial en esa elección. Esto ha generado una necesidad de publicitar a sus candidatos y llegar a toda la provincia con su propuesta, beneficiando a algunos medios que son amigos del gobierno y bueno, dejando fuera de la pauta a otros bueno, que son mucho más amplios y más plurales en el sentido de dar espacio a todos aquellos que quieren hablar. Ajá. Pero esto está totalmente fuera de lo que corresponde. Y, 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 y sí, sí, no complete por favor el concepto. no, y digo, y esto cuando luego vemos que viene un aumento del 60%, uno no puede menos que preguntarse cuáles cuáles son las prioridades a la hora de determinar los gastos en el gobierno provincial. ¿Qué aspecto específico qué otro aspecto específico de la ley impositiva les ha llamado la atención o están analizando con cuidado ustedes? Mire, están previendo también un aumento en el valor económico y en la evaluación de los inmuebles, que en algunos casos llega a un 70% de aumento. Esto tiene una incidencia muy grande en todo lo que tiene que ser la aplicación de las alícuotas de los impuestos, como puede ser impuestos de sellos. Eh, Claramente implica en cualquier transacción económica que tenga por objeto un inmueble dentro de la provincia, el pago de un impuesto de sellos absolutamente alto, lo que también dificulta el tráfico comercial y hace que mucha gente que no goza de los beneficios de las escrituras gratis, como lo hace el gobierno provincial con las viviendas sociales, en muchos casos no pueda encarar la escrituración de sus bienes, de sus inmuebles, o las transferencias de los vehículos, por el altísimo costo que representa el pago de este impuesto. Por ejemplo, es uno de los casos, ¿no? Y creo que son cuestiones que por ahí pasan desapercibido al momento de tratar la ley, pero luego cuando uno tiene que pasar por la caja del banco a pagar, realmente se hace muy complicado. O sea que esta reevaluación de los inmuebles en realidad está incidiendo, además del impuesto inmobiliario, está incidiendo en otros impuestos, como pueden ser el de sellos. Claro, porque la alícuota de sellos no se cambia, pero sí se aumenta la base imponible sobre la cual se tributa el impuesto. Ujú. Entonces, esto claramente hace mucho más oneroso cualquier operación o transacción que tengan por objetos inmuebles o vehículos, por ejemplo, donde el costo del sellado se multiplica por la misma proporción, ¿no? Casi un 70%. Ujú. Y digamos el avance para la cuestión impositiva respecto de inmuebles suburbanos, ¿les ha llamado la atención o no? Sí, también ya de por sí la evaluación de los inmuebles suburbanos es muy alta por las características de estos inmuebles. Por inmuebles suburbanos podemos estar hablando, para que se entienda claramente, de inmuebles rurales o campos, Ujú. que ya tienen una evaluación altísima, y si esta la incrementamos en un 70%, bueno, dificulta mucho también en el mismo sentido las transacciones sobre esos inmuebles. No sé qué estará ocurriendo específicamente en su ciudad, en Villa Mercedes, pero puede ser esta que estén atendiendo al desarrollo
que se está dando, por ejemplo, en San Luis, con numerosos loteos y surgimientos de emprendimientos inmobiliarios en zonas que antes no estaban siendo ocupadas, digamos, y que significa cambio de destino de la tierra. Sí, puede ser, pero es razonable que esas tierras que antes estaban fuera del circuito económico y hoy han tomado un valor sustancial, sean incorporadas y que también tributen. Pero yo creo que el Estado tiene que favorecer las transacciones, la comercialización y fundamentalmente el desarrollo, porque la creación de loteos o de proyectos urbanísticos hacen al desarrollo de las regiones, de las ciudades. Entonces, está bien que esto se lo incorpore, que tributen como corresponde, pero no me parece que deba ser para aprovechar esta situación y castigarlos con un incremento de impuestos que nuevamente los saquen del comercio simplemente porque encarecen la posibilidad de sus transacciones. Creo que en esto el Estado tiene que acompañar el desarrollo y no frenarlo, tratando de aprovechar esa oportunidad para percibir más impuestos. Claro, porque puede tener hasta el efecto contrario, ¿no es cierto? Obviamente eso es lo que se logra cuando lo que uno debe tributar está fuera del alcance del bolsillo de quien lo tiene que hacer, o cuando la incidencia impositiva es demasiado grande en el contexto del negocio que se está realizando. De manera tal que a ustedes les parece que el gobierno va a tener que justificar adecuadamente por qué está excediendo las tasas previstas para la inflación, con los ajustes que ha dispuesto en la ley impositiva. Y sí, mire, yo creo que un incremento que acompañe la evolución de la inflación no necesita ninguna explicación extra. Sí. Creo que el hecho de acompañar la inflación ya hace entender claramente a qué se refiere ese aumento. Ahora, cuando esto lo supera ampliamente la inflación, creo que sí requiere una explicación. Necesariamente debemos saber por qué la provincia necesita incrementar sus impuestos por encima de la tasa inflacionaria. Gracias por atenderme. Muchísimas gracias. No, por favor, Mario, muchísimas gracias a usted. Buen día. Luis Lucero Guillé, que copreside el bloque de San Luis Unido, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.